El mayor enemigo de tu creatividad está dentro de ti. ¿Cuántas veces no nos ha pasado como creativos que algo nos emociona, tenemos una idea que nos inspira y empezamos a intentar ejecutarla y de repente nos paralizamos? Entramos en algún proceso de frustración o de bloqueo y lo primero que pensamos es que necesitamos de cosas externas para salir de ese bloqueo. Necesitamos nuevas herramientas, necesitamos más presupuesto, necesitamos nuevas ideas, necesitamos un mejor equipo de trabajo, a veces necesitamos simplemente que el contexto y el tiempo en el cual estamos ejecutando ese proceso creativo sea distinto. Pensamos que todavía no es el tiempo correcto. Esperamos a que las circunstancias estén perfectas. Y todas estas cosas que hacemos para autosabotear nuestro proceso creativo. ¿Y por qué hablo de autosabotaje? Porque el enemigo más grande de nuestra creatividad no es nada que podamos necesitar en el exterior. Somos nosotros mismos, pero no exactamente nosotros mismos, sino nuestro ego. Y hay que saber que nosotros no somos nuestro ego. Tenemos que relacionarnos con el ego, utilizarlo, jugar a la ilusión de ser el ego, pero con una conciencia más profunda de que no somos nuestro ego, nosotros somos nuestra verdadera identidad, es decir, nuestra conciencia, nuestra alma, y el ego está al servicio del alma. En el momento en el que olvidamos esto, es cuando empieza el autosabotaje, porque el ego cae en el perfeccionismo, el ego cae en la procrastinación, para que la procrastinación también va de la mano con el perfeccionismo. El perfeccionismo es cuando no acabas los proyectos porque los quieres llevar a lo que según tú es la perfección, que nada más existe en tu cabeza. Y la procrastinación se mezcla con el perfeccionismo cuando no podemos empezar los proyectos porque esperamos a que todo esté perfecto. Pero la procrastinación también puede estar relacionada con el miedo al éxito o el miedo al fracaso. Entonces, no empezamos las cosas porque tenemos miedo de lo que puede pasar si nos va bien. Y es mucho más común el miedo al éxito que el miedo al fracaso. Es muy común que tengamos miedo a cómo puede cambiar nuestra vida si nos va bien en nuestros procesos creativos, porque la creatividad tiene un poder muy grande y cuando a una persona creativa le va bien, le va muy bien. Entonces es muy común que tal vez tengas cierto miedo al reconocimiento, que tengas cierto miedo a cómo va a incrementar la actividad en tu vida si te empieza a ir bien. Te va a buscar más gente, te van a pedir que trabajes más. Y todas estas son cosas buenas, pero a veces el ego las interpreta como peligros. Lo mismo el miedo al fracaso. Tenemos miedo a todo lo que puede pasar si hacemos algo y entre comillas fracasamos, porque también no entendemos el fracaso como lo que debería ser, como lo que en realidad es, que es una parte natural de hacer. Si estás en el mundo de hacer, tienes que estar completamente cómodo en fracasar y que alguien pueda decir o criticar o hacer una observación negativa sobre lo que estás haciendo y que a ti no te afecte en absoluto. Y todo esto lo tenemos que aprender a navegar, porque no es algo que vamos a solucionar solamente con ver un video como este o empezar a meditar en nuestra vida. Es algo que siempre va a estar presente y no nos podemos deshacer de él porque no nos podemos deshacer del ego. Uno de los más grandes mitos de la meditación, y es lo primero que siempre me preguntan personas cuando quieren preguntarme cosas, por ejemplo, de la meditación.
Oye, pero ¿de verdad logras meditar? El otro día me preguntaron. Entonces yo le pregunté, ¿y a qué te refieres con lograr meditar? ¿Qué piensas que va a pasar? Entonces, una persona que me dijo, sí, es que siempre que he intentado meditar, simplemente es como si estuviera pensando y no logro estar como en en este campo de energía. Y hay un mito allá afuera muy común que es que meditar es poner nuestra mente en blanco y, y que cuando nos sentamos a meditar nos estamos sentando para lograr eso. Y eso es un error muy grande, pero también muy común. Y te lo platico porque tiene mucho que ver con, con la creatividad. Porque porque el ego necesita utilizar la creatividad a su favor. Y nosotros tenemos que utilizar el ego a nuestro favor. Entonces el ego se quiere robar la creatividad para sacar ventaja de las cosas que al ego le interesan. Y si no tenemos una conciencia más desarrollada, más abierta, más profunda, no vamos a tener la claridad y no vamos a saber reconocer en el momento en el que el ego se quiere robar la creatividad para sus propios fines. En este sentido, cuando estamos frustrados de no poder avanzar en un proyecto creativo porque el ego está demasiado preocupado por lo que puede pasar en el miedo al éxito, el miedo al fracaso, o está muy preocupado con otras cosas que debería de hacer en vez de la cosa más importante que deberías de hacer. Eso es la procrastinación, porque también la procrastinación activa es cuando pensamos que al mantenernos ocupados con otras cosas que no son nuestro llamado creativo más importante, es lo mismo que si no hicieras nada y simplemente te autoengañaras por no empezar en un estado de pasividad. La procrastinación activa puede ser muy peligrosa también. Y definitivamente el perfeccionismo que nos mete como en una especie de camisa de fuerza en el cual después ya no te puedes mover porque no hay algo vivo ahí. Es una obsesión por el detalle al máximo y aunque hay estilos y obras que requieren de una obsesión casi perfeccionista, el balance del perfeccionista debe ser la excelencia, que tiene que ver más con dar lo mejor de ti y no hacerte güey y vivir al máximo de tus capacidades que en buscar que la obra misma sea perfecta porque nunca lo va a ser realmente. Entonces, hay varias soluciones a todo esto que es primero reconocer el problema y reconocer que no es nada fuera de nosotros lo que necesitamos para ser más creativos, más productivos, tener un mayor impacto en nuestro espacio, en nuestra industria, em, todas las cosas que queremos hacer a través de nuestra creatividad. Tenemos que saber que el poder está en nosotros, porque cuando entendemos eso, se abren las posibilidades y empezamos a ser más poderosos y capaces solamente desde que aceptamos y que está dentro de nosotros, que es una cuestión interna, no es una cuestión externa. Y después te quiero platicar sobre una técnica muy hermosa que se llama separar al creador del editor. Esto es algo que se usa muchísimo en el mundo de la escritura, mucho más de la escritura de ficción. Pero es muy importante entender el poder detrás de la técnica de separar al creador del editor, porque se puede aplicar a cualquier disciplina creativa. Y es cuando tomas una decisión consciente y absoluta de crear, casi casi como si estuvieras canalizando información, como si estuvieras descargando la información, haciendo como una especie de lluvia de ideas, y empiezas a crear sin juzgar. Ese espacio de crear sin juzgar
Es mejor cuando se da desde cuando entras en un estado de conciencia que se llama el estado de flujo creativo, en el cual estás inmerso en lo que estás haciendo y no está tan involucrada la mente. También se puede crear desde un estado más intelectual, no necesariamente desde el estado de flujo creativo. Pero si tú logras acceder a este estado de flujo creativo, definitivamente vas a sorprenderte a ti mismo y a entrar como en una especie de estado de gracia en el cual creas y te permites encontrar nuevas cosas dentro de ese proceso creativo. Y cuando creas sin juzgar, es cuando verdaderamente te permites explorar tu creatividad con más profundidad. Y ya después te das chance de editar. Ya después te puedes sentar a juzgar tu obra y a cambiarla, editarla y a ver qué es lo que necesitas transformar de lo que ya habías creado antes. Entonces, esto es algo que te puede ayudar muchísimo. Separar al creador del editor y tratar de no juzgarte y tratar de no editar la obra mientras estás en el proceso creativo. Por último, definitivamente adoptar una especie de sistema simplificado de productividad. Que el hack de productividad más grande del mundo es la creatividad, es el estado de flujo creativo. La creatividad que sale desde cuando te conectas con algo que verdaderamente quieres crear, algo que es muy significativo para ti, algo que es muy emocionante y te despierta mucha curiosidad y muchas ganas de explorar. Cuando adoptas un sistema simple, es cuando te pones las cosas tan fáciles que sientes como que todo fluye y todo está diseñado casi a la perfección. Es cuando, por eso muchas veces que hablo de adoptar sistemas, hablo de aprender a diseñar tu propio sistema para que tomes en cuenta tu contexto y las cosas que para ti son importantes. Y muchas veces si adoptamos sistemas de otros, son demasiado complejos porque no tienen mucho que ver con nuestro contexto. Si nosotros simplificamos las cosas para nosotros, es cuando mejor funcionan las cosas. Te lo comparto así de directo porque así es como me ha funcionado a mí. Y te doy un ejemplo perfecto. Estos videos que estoy haciendo todos los días, si no me hubiera simplificado el proceso y el sistema, no los estaría haciendo como los estoy haciendo hasta ahora, que es todos los días. Y para mí mi sistema fue muy fácil. Voy a hacer un video todos los días. Lo voy a hacer por 1000 días seguidos, 1001 días seguidos. Y si fallo un día, tengo que volver a empezar. Ese pensamiento tan sencillo que para mí fue muy claro y me hizo clic, me ayuda en mi creatividad y está no solo ayudando, sino potencializando la creatividad, explotándola para que logre estar en una especie de límite. Es cuando te empujas a ti mismo y cuando logras explorar el límite de tu creatividad, de tus capacidades, de tu inteligencia. Y aquí anoté una frase que creo que también me gusta para cerrar todo este rollo, que me parece que es perfecta para cerrar el tema. El verdadero fracaso en la vida es no intentarlo. Entonces, definitivamente, entre hacer y no hacer, cuando estés peleando con tu ego, porque el ego se quiere robar la atención y quiere tener el papel principal,
quiere ser lo más importante en el momento en el que necesita la atención. Y, y a veces no es fácil encontrar esa quietud, encontrar ese silencio desde el cual podemos encontrar la fuerza que pone al ego al servicio del alma. Necesitas a veces generar un espacio para que el sonido de la voz del ego, que es el tren de pensamiento, no esté tan presente y no sea tan fácil identificarte con él, porque es muy fácil perderse y pensar que eres el ego y pensar que esta es una necesidad verdadera tuya, la necesidad de postergar las cosas por miedo o estas necesidades que tiene el ego, que ya les habíamos hablado, el perfeccionismo, el miedo al fracaso, el miedo al éxito, bla, bla, bla. Y es necesario cultivar espacios de quietud a lo largo de tus días. No te diría necesariamente que te pongas a meditar o que a fuerza necesitas una práctica de meditación diaria, aunque ayuda, es un antes y un después en la vida de cualquier persona. Pero si empiezas a cultivar estos espacios de quietud y te empiezas a escuchar a ti mismo, te das cuenta que cuando te presentan momentos entre hacer y no hacer, crear y no crear, lo mejor siempre es crear y verlo como una práctica, como un intento de crear, no necesariamente como una obligación a crear bien o a crear bajo los estándares que tienes que crear. Es una oportunidad de jugar. Entonces, intentarlo siempre es mejor. Y saber que la creatividad es más como un juego que como algo que tienes que hacer por trabajo. Y aunque muchas veces cuando te dedicas a la creatividad o te ganas la vida de algo creativo, la línea entre trabajo y juego y creatividad se vuelve muy delgada. Pero todas estas cuestiones las estamos hablando y las platicamos en este canal para que sea más fácil navegar el camino de la creatividad como práctica espiritual, que no solo nos puede llenar el bolsillo, sino que también nos llena el alma y hace que valga la pena vivir esta vida.